están haciendo para tratar de adquirir conocimientos que les puedan permitir a ustedes desempeñarse mejor en esa tarea tan importante como es la defensa de los intereses del Estado paraguayo. Me pidió Alejandra que me presente. Mi nombre es Diego Moreno, soy profesor de Derecho Constitucional y de Teoría Constitucional en distintas universidades, tradicionalmente en la Universidad Católica a nivel de posgrado. También enseñé Derechos y Garantías Constitucionales ahí. Y últimamente estoy también en la Universidad Nacional y en varias otras universidades del país, donde dicto charlas relativos a Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales y cuestiones que tienen que ver también con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A propósito de eso, tengo que contarles también que este año el curso me va a resultar un poquito más difícil que en ocasiones anteriores, porque a mí me gusta hacer comentarios que de repente no son muy correctos desde el punto de vista político. Y este año me voy a tener que moderar bastante, justamente porque tuve el privilegio y el honor de haber sido propuesto por el Estado paraguayo para juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en este momento estoy en un proceso donde, dependiendo de lo que resuelva la Asamblea General en el mes de junio próximo, podría o no llegar a ser el primer juez paraguayo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo que me honraría muchísimo, y créanme ustedes que voy a tratar de poner todo mi empeño para hacer un buen papel en la campaña y, si se da el milagro, por supuesto, en el ejercicio de la función jurisdiccional. Tengo una maestría en la Universidad Columbia de la ciudad de Nueva York y también tengo un doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca. Soy padre de 4 hijos y ese creo que es el mayor de todos los desafíos, y no hay ningún curso ni de grado, ni de posgrado, ni de ningún tipo que a uno le pueda dar las técnicas necesarias para manejar una situación así. Es simplemente la vida y el amor a los chicos. Así es que a ellos nos debemos. Es posible que hoy estemos mal, que hoy no estemos tan bien como país, pero uno siempre tiene la ilusión de dejar a nuestros hijos un país mejor. Y yo creo que por eso muchos de nosotros estamos acá y no tiramos la toalla a pesar de las frustraciones, las desazones, las injusticias cotidianas. Seguimos todos acá luchando y ojalá que eso se dé. Tengamos fe, esperanza y un optimismo moderado sin, por supuesto, bajar la guardia. Agradezco muchísimo a los organizadores del evento por haberme invitado. Me siento muy honrado, ya he participado de ediciones anteriores de este curso, pero salvo la primera, si mal no recuerdo, o incluso creo que todas fueron virtuales. Y eso realmente no era muy satisfactorio porque yo no le podía ver a los alumnos y ni siquiera sabía quién estaba del otro lado. Entonces, era como estar en un cuarto oscuro. Pero ahora les tengo aquí, es realmente un verdadero honor y un privilegio estar con ustedes. Yo no vine acá a dar lecciones ni a enseñarles nada a ustedes. Ustedes son los que están en la primera línea de combate, en las trincheras. Y cuando a mí me dicen, no, que los jueces son los custodios, entonces, no, yo no creo eso. Son los abogados los que están ahí, en el pasillo peleando, en las oficinas peleando para sostener ese ideal tan preciado que es el Estado de Derecho. De hecho, no solamente ustedes, sino todos los ciudadanos y todas las personas que tratamos todos los días de consolidar un Estado constitucional y democrático para este país. Bueno, entonces dicho esto, vamos a arrancar. No, sí, yo les aviso, sí. Fíjense ustedes, este es un curso de actualización en Derecho Constitucional, pero no voy a ser yo quien les hable sobre las íntimas relaciones que hay entre Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Esta es una cita de Gordillo. Por alguna razón se desconfiguró un poco el PowerPoint y no se ve ahí abajo, pero lo que decía Gordillo es exactamente lo que ustedes ven ahí. Le voy a pedir a alguien que me ayude para leer, porque si no me voy a quedar sin voz. Doctor, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo es tu nombre? Anselmo, ¿te puedo pedir que leas? Sí, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional. De todas las ramas del derecho público, ninguna está más estrechamente ligada al derecho administrativo que el derecho constitucional. Cada capítulo de derecho administrativo, se ha dicho, está encabezado por una introducción de derecho constitucional. Gracias, Anselmo, muy amable. Y esto lo dice Gordillo, pero
consulten cualquier texto básico de derecho administrativo y van a encontrar alguna cita similar. Entonces, el derecho constitucional es fundamental para cualquier administrativista y de hecho para cualquier operador del derecho que se desenvuelva en cualquier rama del ordenamiento jurídico. ¿Okay? Y de ahí la relevancia, y esa es la razón por la cual el doctor Marco González decidió incluir, le pareció que era una buena idea incluir este módulo dentro del curso. Bueno, ¿qué es la interpretación? ¿Qué es la interpretación? Primera pregunta, no la interpretación constitucional, sino qué es la interpretación en general, la interpretación del derecho, se entiende. ¿Qué es la interpretación? Es una pregunta básica para arrancar este módulo y sobre todo hacerlo con un cierto rigor conceptual. ¿Ok? Y por supuesto que sabemos que es buscar el espíritu de la norma, ¿verdad? Es desentrañar el espíritu de la norma, ¿verdad? ¿Es así? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a apagar las luces un rato. Las luces. Luz. Ahí está. ¿Y por qué apagamos las luces? Vamos a invocar un espíritu. Va a aparecer un espíritu ahora en la búsqueda del espíritu de la norma. Fíjense. Ahí está el espíritu. Ya podemos prender de vuelta las luces. Ya vieron todo el espíritu. Bueno, lo que pasa es que ¿qué es lo que es el espíritu de la norma? ¿Qué significa? Eso no significa nada. Eso no significa nada. El espíritu es una forma de hablar y de expresarnos que tenemos los abogados, pero en realidad no significa nada. Entonces, una definición más rigurosa, de mucha usanza, de mucha aceptación, es la siguiente. Es atribuir o conocer el significado de un texto normativo, en este caso va a ser de la Constitución, a través de un proceso intelectual sujeto a determinadas pautas reconocidas o aceptadas por la cultura jurídica de un medio determinado. Esto es un poco abstracto, pero creo que aterrizamos un poquito más que lo del espíritu y se va a ir entendiendo, o al menos esa es mi intención, ese es mi deseo, que esto se vaya entendiendo. Mira lo que se perdieron las compañeras que acaban de llegar, se perdieron de ver un espíritu. Acá todos vimos un espíritu menos ustedes por llegar tarde, ¿no? Bueno, genial. No se preocupen si esto les suena abstracto, se va a ir aclarando a medida que avancemos. Y aparte que las definiciones, es una definición estipulativa, no es una definición lexicográfica que es correcta o incorrecta si se adecuan al uso. Es una estipulación para ver si favorece o no el desarrollo de las clases y yo creo que puede ser útil. Bueno, ese señor que está ahí se llama Thomas Jefferson y él decía, la seguridad que tenemos los americanos cuando redactaron en 1787 su constitución es que nosotros tenemos una constitución escrita. Pusimos en un papel, en blanco y negro, nuestra constitución. Está en un papel. De hecho, ese papel existe todavía. Se conserva en un museo en Washington. Y si algún día van, pueden visitar ese museo y van a ver que está ahí. Esa era la seguridad. Una hoja de papel. Un texto escrito en un papel. Escrito, a diferencia del derecho inglés, país con el cual ellos habían cortado vínculos a través de una guerra revolucionaria y donde justamente decidieron hacer las cosas diferentes. En Inglaterra, como ustedes saben, no existe una constitución escrita y codificada en un único documento. Lo que dije se puede problematizar, pero creo que eso funciona para efectos de diferenciarla de la Constitución americana. Entonces, bueno, fíjense que nosotros también, acá yo traje mi ejemplar, que esto es una iniciativa del Colegio de Abogados dirigido por la administración anterior del doctor Manuel Riera Domínguez, gran amigo, una edición facsimilar para los que no tenemos una edición original de la Constitución. El colegio editó esta edición facsimilar en ocasión del aniversario. Les recomiendo, creo que puede ser que está a la venta todavía en el colegio. Y nosotros los paraguayos también tenemos, gente, una Constitución escrita, ¿ok? Y ahí también se supone que debería radicar nuestra seguridad. No es que esto está escondido, no es que está guardado en el cajón de algún político, que nadie más puede ver bajo llave. No, esto está escrito y está al alcance de todos ustedes, ¿ok? Y si no tienen el texto, aunque sea en internet, podemos buscar a través del teléfono, ¿sí o no? Genial. Pero decía, una constitución escrita,
tiene que ser interpretada. Y la interpretación, gente, por más que le enerve a los legos, y legos no lo uso en una acepción peyorativa, a la gente que no es abogada. ¿Por qué los abogados siempre arman tanto lío con un texto? Si es claro, es clarísimo lo que mira lo que están diciendo el abogado de fulano, de sultano, de perengano. Bueno, es que eso es así. Los textos legales se pueden problematizar. Y de hecho los abogados vivimos, una buena parte de nuestra función es problematizar textos legales, hasta los más claros a veces. Eso forma parte de la función de los abogados. Por eso toda esta noción también que uno lo ve en una de las obras de Shakespeare, cuando Shakespeare dice kill all the lawyers, muerte a todos los abogados. Mucha gente no ve con buenos ojos que haya una profesión, que exista una profesión cuya función sea en parte hacerle decir a un texto exactamente lo contrario de lo que dice. Y esa forma parte de la función de los abogados, ¿ok? Forma parte, no digo que sea todo, es una parte de lo que hacemos, ¿ok? Interpretar el texto, así sea que tratemos de dar vueltas no lo que dice el texto o que tratemos de ser fieles, hacer una buena interpretación de la Constitución, igual es problemático. Y de eso va a tratar una buena parte del curso, mostrar cuáles son algunos de los problemas en la interpretación constitucional. Y la preocupación de Jefferson era, yo entiendo todo esto de que es complejo la interpretación, pero hay que tratar de evitar que la Constitución se convierta en una simple hoja en blanco, en un papel que no sirve para nada a través de la interpretación, porque sabemos que los abogados y también las autoridades de aplicación y las autoridades jurisdiccionales en general pueden borrar con el codo lo que el constituyente escribió con la mano. ¿Sí o no? ¿O eso nunca pasa acá? ¿Sí o no? Gracias, doctor. Ahí tenemos un abogado valiente. Sí. Bueno. Genial. Sigamos adelante. ¿Por qué es importante la interpretación? Y esto voy a tratar de pasar. Fíjense, nosotros pensamos que a veces como Jefferson tenemos esto y acá se acabó todo. Acá se acabó todo. Y de hecho hay gente que cree que es muy importante que se repartan constituciones por todo el país, que todos los niños y niñas y adolescentes en las escuelas tengan esa constitución, posición que yo comparto. Como presidente pasado del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional promovimos un proyecto de ley que entiendo que fue aprobado o está, ustedes pueden fijarse si eso ocurrió o no, donde se establecía el Día Nacional de la Constitución, el Día de la Jura de la Constitución. Y que eso se incorporase, que ese día tuviese repercusión en las escuelas y que se implementase un conocimiento más acabado ya desde la infancia de nuestro texto constitucional. Pero ocurre que el texto es el punto de partida, gente. Está muy bien tener un texto. Casi todos los países del mundo, con la excepción del el excepcionalísimo caso de Inglaterra, tienen constituciones escritas. Y está muy bien que sea así. Las constituciones escritas sirven a varias funciones, expresan los compromisos, los valores profundos a los cuales adhiere una comunidad política, establecen planes a largo plazo para una comunidad política, establece qué es lo que podemos y no hacerle a nuestros conciudadanos, cómo vamos a elegir a nuestras autoridades y cómo vamos a evitar que esas autoridades abusen del poder y se perpetúen en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que la Constitución tiene que ser interpretada y aplicada. Y eso hace que a nosotros no nos sirva solamente tener una Constitución escrita, vamos a tener que interpretarla. No nos queda de otra, como se dice. Fíjense lo que decía Rafael de Asís Roy, un gran jurista español, decía que la principal tarea del operador jurídico es la interpretación. La principal tarea, lo más importante que hacemos, es interpretar. Y ya en el plano de la interpretación constitucional, uno de los grandes maestros del derecho constitucional español, Francisco Rubio Llorente, en una extensa cita que por cuestiones de tiempo no la vamos a leer de forma íntegra, decía que el problema de la interpretación es el problema central de la teoría del Estado contemporáneo.
el problema central. Entonces lo que vamos a ver en esta clase es ni más ni menos que el problema central de la teoría del Estado contemporáneo. ¿Y qué más? A ver si alguien sabe quién es ese señor que está ahí. No soy yo de viejo, claro, ni yo con inteligencia artificial. Este señor se llama Robert Alexy, es un jurista muy reconocido, lo habrán escuchado o lo habrán leído, incluso la Corte Suprema cita, no sé que también lo cite, pero lo cita al fin y al cabo, a Robert Alexy en sus decisiones. Y fíjense lo que dice Robert Alexy, que ha escrito obras absolutamente imprescindibles, su teoría de los derechos fundamentales, entre varias otras. Él dice lo siguiente, que hoy en día nosotros no podemos ni siquiera entender la ley fundamental, sino solo a partir de la lectura de los 94 volúmenes de la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán. Y eso lo dijo hace ya varios años, hoy son más de 100, bastante más que 100 tomos. Entonces, está muy bien tener la Constitución escrita, pero tenés que ir a los más de 100 volúmenes y saber lo que está pasando ahí, porque ahí es donde realmente, ese es el horno donde se cocinan las cosas. No la cocinan en el mal sentido que entendemos los paraguayos, sino donde, ustedes me entienden, ahí donde está la acción, en la interpretación. Entonces, añade él, los derechos fundamentales son lo que son, sobre todo a través de la interpretación. Entonces, vean ustedes la importancia que tiene esto de la interpretación. Eso fue a modo de introducción. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? Hay algunos problemas preliminares que a mí me parece muy importante tocar con ustedes. ¿Cuáles son las implicaciones políticas e institucionales de la interpretación constitucional? Y vamos a ver que hay una diferencia o varias diferencias cualitativas en relación a la interpretación de otros textos legales, como podría ser un reglamento, un decreto, un contrato, un testamento, o lo que sea, una resolución o lo que sea. Y vamos a ver algunas cuestiones transversales a los problemas de interpretación, por ejemplo, el problema del activismo en la interpretación constitucional versus el problema de la autorrestricción en la interpretación. Y finalmente que hay doctrinas estáticas y dinámicas de la interpretación, lo cual, todos estos son problemas transversales a la interpretación constitucional. Seguidamente, en la segunda parte de la clase, y dependiendo de cómo vayamos en términos de tiempo, vamos a hacer un rápido repaso a los problemas típicos en materia de interpretación constitucional. Hay unos problemas que se dan en todos los ámbitos del derecho, en el derecho laboral, en el derecho de la niñez, en el derecho administrativo, en el derecho internacional de los derechos humanos, en todas las ramas que ustedes puedan pensar del derecho, el derecho marítimo, el derecho agrario, el derecho ambiental, todas las ramas que a ustedes se les pueda ocurrir. Pero hay algunos, les quiero mostrar cómo estos problemas se manifiestan en el ámbito constitucional propiamente dicho, ¿sí? Y vamos a ver también dentro de esta sección el problema de las llamadas colisiones de principios y el principio de proporcionalidad, acerca de lo cual ustedes ya habrán escuchado hablar en el pasado, ¿ok? En la clase de mañana vamos a ver cuál es el rol del juez constitucional dentro de la interpretación de la Constitución, sobre todo enfocado al debate de quién debe tener la última palabra en materia de interpretación de la Constitución, que es una de las cuestiones centrales de la teoría constitucional. Y finalmente vamos a ver cuáles son algunos de los métodos típicos de interpretación constitucional, y si da el tiempo, gente, solamente si da el tiempo, les quiero traer por lo menos un caso que ha sido muy interesante, donde por lo menos hay 7 opiniones distintas de los 9 ministros de la Corte. 7 tienen opiniones distintas, si no conté mal. Pero eso sí nos da el tiempo, porque realmente el curso que yo les voy a condensar en la clase de hoy y de mañana está pensado para por lo menos una semana, y nosotros lo vamos a condensar en 2 horas, entonces hay cosas que no vamos a poder ver, y si da lo del caso vemos, y si no, les hago yo una referencia y lo estudian ustedes en Semana Santa mientras comen chipa y rezan, ¿sí? Genial. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Todo esto obedece a una metodología didáctica, pedagógica, obviamente.
el objetivo es que ustedes adquieran determinados conocimientos relacionados a cada uno de los temas que vamos a ver, que son los temas centrales dentro de la teoría de la interpretación constitucional. Pero quiero saber si hay alguna pregunta antes de avanzar. Si me dan tiempo de abrir mi Coca-Cola. Ok, no, al revés esto. Bueno, hay todo un debate acá sobre si la interpretación constitucional es diferente a la interpretación que se hace en otras ramas del derecho, caso de derecho administrativo, pero puede ser cualquier otra rama del derecho civil y comercial, el derecho penal, puede ser cualquier otra rama del derecho. O si no, la interpretación del derecho es una, no importa qué rama del derecho, qué ley estemos interpretando. La interpretación es siempre una, no hay diferencia. Esas son dos posiciones teóricas bien marcadas, ¿ok? Entonces, estas son las posiciones, son operaciones idénticas. Interpretar es siempre conocer o atribuir el significado de textos legales, así sea la Constitución, el Código Procesal Civil o cualquier otra ley que yo esté interpretando. Y por otro lado tenemos, por cierto, esta tesis, la primera, era defendida, fue defendida, mejor dicho, acá en Paraguay por el profesor Juan Carlos Mendonca, padre, que en paz descanse, ¿verdad? Que él tiene muchos escritos sobre la interpretación, de hecho es uno de los precursores de la introducción del tema de la interpretación del derecho en el Paraguay. Para él eran interpretaciones absolutamente equivalentes, ¿no? No cambiaba nada que yo esté interpretando la Constitución a que esté interpretando un reglamento de la Dirección Nacional de Aduana o lo que sea. Genial. Y la otra tesis es la que sostiene que se trata de operaciones distintas. No es lo mismo interpretar la Constitución que interpretar una circular de el INAN o lo que sea. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque cuando interpretamos la Constitución estamos hablando de una cuestión que afecta al equilibrio de poderes dentro del Estado. Y esto lo vamos a ver con más detalle, pero les adelanto ya cuál es el problema, por qué es tan sensible esto de interpretar la Constitución. Porque al interpretar la Constitución, uno en cierta forma está contraponiendo la fuerza y el predominio de uno u otro poder del Estado. Estoy hablando del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del Poder Judicial por sobre el otro. Y eso es algo que no se da en otros ámbitos, al menos no con la misma intensidad. Y vamos a ver de qué forma esto se materializa. Entonces, según la segunda tesis, la tesis de que son realmente funciones diferentes, lo que se nos dice acá es que la justicia constitucional, la interpretación de la Constitución, en realidad cumple una función política, no estrictamente técnica. No estrictamente técnica, y por eso es que muchos autores sostienen que no es buena idea que en el ámbito de la justicia constitucional eso se integre, los integrantes, los miembros de los órganos de la justicia constitucional provengan de los cuadros tradicionales de la judicatura, porque hay diferencias pero muy importantes entre el juez que toda la vida estuvo entendiendo el juicio ejecutivo del pagaré y compañía a lo que hace un juez constitucional cuando interpreta la Constitución para invalidar una ley aprobada por el Poder Ejecutivo y que encima tiene el aval del Poder Ejecutivo. Entonces no podemos comparar lo que hace un órgano como la Sala Constitucional de la Corte cuando invalida una ley aprobada por dos poderes del Estado. Bueno, solamente el Parlamento, después el Ejecutivo le estampa su rúbrica, con lo que es la interpretación de un contrato o de un testamento o una disposición del Código Penal que agrava el delito de hurto cuando fuera de ganado o lo que sea. Hay cuestiones mucho más profundas que tienen que ver con la estructuración misma del Estado paraguayo cuando hablamos de lo primero y que no le afectan al Estado paraguayo cuando hablamos de lo segundo. ¿Ok?
acá había un autor sumamente importante, Karl Lowenstein, que nos puede servir también de parámetro de referencia para que se entienda un poco mejor de qué estoy hablando. Doctor, ¿te animas a ayudarme con esto? Con la lectura de Lowenstein. Son varios párrafos con eso. Diferencia con las demás jurisdicciones, Lowenstein. Se produce una situación radicalmente diferente cuando existe el derecho de los tribunales para comprobar la constitucionalidad de las leyes emitidas conjuntamente por el Parlamento y el Gobierno, y para anularlas en caso de que las consideren anticonstitucionales. Este lado de la función judicial sobrepasa ampliamente el campo legítimo de la actividad de los tribunales, que no debería ser nada más que la ejecución de la decisión política tomada. Corriendo encima de Semana Santa. Bueno, ustedes saben, el grupo Paico, ¿escuchaban hablar? Ustedes saben por qué Paico triunfó, porque yo salí. Yo cantaba ahí con ellos, con Enrique Saya, Cana Borghetti y todo eso. Bueno, salí yo y éxito total. Estaba yo y nada que ver. Bueno, sigamos. Pelo largo, toda la onda, completamente otra época. Entonces, la interpretación de la Constitución, sobre todo cuando hablamos de esta facultad que tienen los jueces de invalidar leyes, de inaplicar leyes, tiene mucho que ver con cómo distribuimos el poder, qué tanto equilibrio le damos. No sé si alguien tiene la Constitución a mano. Nadie tiene la Constitución a mano. Si pueden traer mañana, le voy a agradecer. Le voy a pedir a la doctora, ¿cómo es tu nombre, doctora? Sonia. Doctora Sonia, a ver si me puedes leer el artículo. No. A ver. No. No, estamos atrás. Espera, es acá. Perdón que ya no veo más nada. A ver. No. Acá. Acá, este. Artículo 3. El artículo 3 del poder público. El pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. El gobierno es ejercido por los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y un sistema de separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes... Hasta ahí. Muchísimas gracias, doctora. ¿Se dan cuenta? ¿Dice en algún lugar que un poder sea superior a otro? Dentro de lo que acaba de leer la doctora, no. Recíproco control y equilibrio. Separación, equilibrio, coordinación y recíproco control. Pero no dice uno de ellos va a ser superior, solamente uno, en fin, vamos a ir viendo esto a medida que avancemos. Pero ese es un principio básico del constitucionalismo moderno, la división del poder, a fin de evitar su concentración. Esto es Montesquieu 101, ni un secreto acá. Entonces, este poder puede llegar a afectar esa ecuación, ese equilibrio. ¿Por qué? Porque hay uno que va a tener la palabra final. Y va a decir, no, acá termina esto. Vos podés ser muy democrático, te pudieron haber votado 100.000, 200.000, 500.000, lo que quieras. Pero esto termina acá. Pero ya vos, ¿quién te votó? No, a mí no me votó nadie. A mí me pusieron nomás acá. Pasé el examen del consejo, o a lo mejor ni siquiera pasé, pero me metieron en la terna y estoy acá. ¿Y cuál es tu legitimidad democrática? Y no tengo. Y bueno, ¿y cuándo te vas? A los 75. Pero yo tengo que salir cada 5 años, vos te vas a quedar hasta los 75, sí. ¿Y por qué tenés ese poder? Sigamos avanzando. Preguntas que le voy tirando para confundirles más todavía en la Semana Santa. Una época de reflexión y de meditación. ¿Cómo asignamos derechos a los ciudadanos? ¿De qué forma asignamos? ¿Y cómo vamos definiendo el modelo de sociedad? Ese modelo de sociedad lo definimos entre todos democráticamente a través de nuestros representantes electos, o vamos a dejar que sean 9 jueces los que definan
el modelo de sociedad de los paraguayos. Y yo ya sé lo que van a decir muchos de ustedes. No, pero nuestros representantes son todos unos impresentables, hacen todo más. Y bueno, ¿y quién les eligió? Vinieron de Marte a elegirles, vinieron de Júpiter. ¿De quién les eligió? Nosotros. Entonces ese ya es otro problema. Esos son nuestros representantes, ¿ok? ¿Está o no? Y aparte que el Poder Judicial tampoco no es así, wow. Entonces hay una cierta simetría que hay que hacer en este tipo de comparaciones, ¿ok? Bueno, además, fíjense, si un juez interpreta mal o interpreta de forma contraria a las intenciones del legislador una ley ordinaria, ¿qué es lo que puede hacer el legislador en respuesta? ¿Qué es lo que puede hacer? Dicta una nueva ley, aprueba una nueva ley. Esto se tiene que interpretar de esta manera. Esto se tiene que interpretar de esta manera y se acabó. ¿Ok? Y esa es la respuesta que puede dar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se interpreta de forma equivocada la Constitución? Ustedes saben que nuestra Constitución es muy difícil de reformar. Está entre las 10 constituciones del mundo más difíciles de reformar. Y si a alguien le interesa entender por qué, escribí un artículo sobre esto en una serie que saca la Corte Suprema de Justicia en homenaje a la Constitución, que se publicó hace un par de años, y eso está en la página de la Corte en versión online. Pero ese es otro problema, nuestros mecanismos de modificación formal de la Constitución. Entonces, a pesar de que la Corte se pueda equivocar, y de hecho eso ocurre con frecuencia, no solo acá, sino en todos los países, lo que dice la Corte termina prevaleciendo. Y es difícil ya cambiar la Constitución. De hecho, nosotros cuántas veces hemos modificado nuestra Constitución durante todo su tiempo de vigencia. ¿Cuántos años tiene la Constitución? 32 años. ¿Cuántas veces se modificó la Constitución? Una sola vez. Una sola vez a través de una enmienda. Hay países como Brasil, que desde el año 1988 creo que van por 200. Yo no digo que eso esté bien, simplemente les estoy dando referencias para que ustedes puedan comparar. Genial. Sigamos avanzando. Entonces mañana, cuando veamos que hay diferentes métodos de interpretación, vamos a ver que esos métodos tienen una relación directa con esto. Yo adopto un método porque con este método yo salvaguardo mejor la voluntad del Parlamento. O no, yo adopto este método porque este método me permite justamente cortar los vínculos con el Parlamento y tener mucho más soltura como juez a la hora de interpretar la Constitución. Y eso es más acorde al sistema de independencia, equilibrio, recíproco, control. Son dos concepciones diferentes y no hay una respuesta correcta cuál es la mejor en una cuestión de este tipo. Ustedes van a tener que decidirlos como abogados, como profesionales del derecho. ¿Y a quién asignamos la potestad de decidir? ¿A los jueces o al legislador? Ahí está el debate. ¿Quién debería tener una mayor libertad de configuración y de definición de ciertos temas clave establecidos en la Constitución? ¿El legislador, el poder político o los jueces de la Corte? Bueno, y fíjense que si bien es cierto que nuestra Constitución se modificó, se enmendó formalmente una sola vez en 30 años, el problema con las constituciones difíciles de modificar, ¿cuál es? Desde el punto de vista formal. ¿Cuál es el problema con ese tipo de constituciones? Que se van modificando por vías y mecanismos informales, a espaldas de los procedimientos de control democrático establecidos por la vía de la enmienda y de la reforma, a veces incluso de forma total y absolutamente desconocida por la generalidad de los ciudadanos. Y hay ejemplos de acciones del Poder Ejecutivo, de acciones del Poder Legislativo y de acciones del Poder Judicial que han operado mutaciones constitucionales por esta vía. ¿Ok? Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que si se va a modificar la Constitución, que eso se haga de forma abierta por los canales jurídicos
establecidos en la Constitución. Entonces, ojo con esto de establecer umbrales tan complejos para la modificación de la Constitución. Bueno, estamos todavía con tiempo. Cuestiones transversales a la cuestión de la interpretación de la Constitución. Y quiero tratar dos temas con ustedes y con eso terminaríamos la primera parte de la clase. Y ahí abriría un poco un espacio para preguntas y respuestas, después continuamos con la segunda parte. Lo primero tiene que ver con esta distinción entre dos modelos, le llamo yo, de juez constitucional. El juez activista versus el juez deferente, podríamos llamarlo, el juez que se autolimita. Son dos modelos diferentes. No son los únicos modelos. De hecho, hay un autor norteamericano que se llama Cass Sunstein, es un autor muy citado, muy importante, profesor de la Universidad de Harvard, que tiene un libro publicado en el año 2014 que se llama Constitutional Persona. Persona en el sentido de máscara, en el sentido etimológico griego de la expresión, donde él establece que hay otros modelos y ni siquiera usa estas categorías que yo uso. Él utiliza otras categorías, pero estos son modelos que se pueden ver en la práctica de juez constitucional. Y un modelo ni está bien ni está mal, es un modelo. Es un modelo. Entonces yo les voy a mostrar en qué consiste cada modelo y después decidan ustedes por sí mismos qué modelo les gusta más. ¿Ok? ¿Sí o no? Genial. Para ver si me siguen nomás el sí o no. Espectacular. Capitán América y Woody. ¿Le conocen, verdad? ¿Todos le conocen? ¿A Woody le conocen todos? Sí, sobre todo los que tienen hijos le conocen a Woody. Seguramente vos viste los otros porque sos muy joven. A vos te tocó ver así de... Yo más por papá que bueno, yo en realidad medio que caí en el medio. Bueno, ahí están nuestros dos modelos. Puede ser que el histórico te da la vuelta y ellos se movían en eso. Por eso me voy a dar la vuelta para controlar. Genial. ¿Y cuál es la diferencia entre Woody y el Capitán América? Y es una diferencia muy grande. Woody es, como ustedes saben, el amigo fiel. ¿Se acuerdan la canción? ¿Cómo decía la canción? Ahí está, brillante. Bueno, ¿quién se anima a cantar la canción de Woody? Me va a hacer muy feliz si alguien se anima. Me van a alegrar el día. Nadie. Bueno, no importa. Woody es fiel, como dijo de forma muy tímida acá nuestra amiga Alejandra. Es fiel. ¿Fiel a qué? Es fiel a la ley. Fiel a la ley. En la película es fiel a sus amigos. Acá lo que a mí me interesa es fiel a la ley. Woody es fiel a la ley. Y en este contexto Woody es fiel a la Constitución. Entonces cuando Woody se enfrenta a un problema de interpretación constitucional, donde él tiene que decidir si una ley se adecua o no a la Constitución, para ver si la invalida o la priva de efectos, o la inaplica, o la deja vigente, él siempre va a estar por el lado de la fidelidad, tanto a la ley como a la Constitución. ¿Por qué? Porque para Woody, en el mundo de Woody, él tiene que ser fiel a la ley. ¿Por qué? Porque la ley refleja la voluntad popular de los representantes de los paraguayos, refleja la voluntad, mejor dicho, de los representantes del pueblo paraguayo. La ley tiene un pedigrí democrático y por eso es que él tiene que ser fiel a la ley. ¿Ok? Y Woody solamente va a declarar la inconstitucionalidad de una ley, solamente va a declarar la inconstitucionalidad de la ley
si la ley es manifiesta, grosera, inequívocamente inconstitucional, más allá de cualquier duda razonable. Hay un estándar muy alto que se utiliza, que es el estándar de un jurista americano, James Bradley Thayer, que escribió un artículo hace muchos años atrás, pero sigue vigente. Ese es el estándar. Tiene que ser una ley absolutamente grosera que transgreda la Constitución de una manera evidente. De lo contrario, Woody va a ser fiel a la ley y va a declarar que la ley es conforme a la Constitución, es compatible a la Constitución y que el juez no tiene por qué entrometerse con ese proceso democrático, con esa ley que ha salido de un proceso democrático. Y por eso Woody es el amigo fiel, ¿ok? El Capitán América, antes de entrar en lo del Capitán América, ¿por qué es tan... ¿cuál es el valor al que sirve lo que hace Woody? Hay un valor subyacente, el valor de la democracia, el pedigrí democrático de la ley. Ese es el valor. Entonces, alguien que valora la democracia, el pedigrí democrático de las leyes, va a atender a este modelo. Va a atender a este modelo. Si yo desconfío del legislador, si vamos a hablar de Capitán América, voy a ir más por el lado de Capitán América. Si a mí no me gusta el legislador, si sé que son todos unos impresentables, que esto, que lo, voy a ir por el otro lado, probablemente. Pero, ¿cuál es el problema práctico con el modelo de Woody? El problema práctico con el modelo de Woody es lo que yo llamo el problema de la chipita pirú de Feliciana Fariña. ¿Conocen la chipita pirú de Feliciana Fariña, sí o no? ¿A quién le gusta la chipita pirú de Feliciana Fariña? ¿Vos almorzaste, doctor? ¿Pero tenés hambre? Tenés, bueno, genial. ¿Cómo es tu nombre? César. Vamos a hacer un experimento con César. ¿No te importa que te use como conejillo de India? Genial. Mira lo que tengo acá, ¿eh? Bueno, vaya que te voy a regalar todo el paquete, ¿eh? Tengo que llevar otra vez a casa, la economía familiar está dura la economía. Bueno, vamos a hacer un experimento acá. César me dijiste, ¿verdad? ¿Dónde trabajas, César? En la Senat, a la pucha, no se macanea contigo, che. Retiro todos los chistes, ¿eh? Bueno, bueno, abrí nomás, abrí, con total libertad, abrí nomás, metele con todo, abrí. Ese es un problema que tiene la chica, cuesta abrir, ¿eh? Cuesta abrir, ahí está, ya está. Metele un poco una. Metele una tranquilo, no hay apuro. Mientras descansamos un poco. ¿Qué tal, doctor? ¿Y vos dónde trabajas? AFD, qué bien. Qué bueno, genial. Ya saben, si quieren construir para su casa. ¿Eh? ¿Cómo es tu nombre? Dionisio. Genial. Doctor, ¿y vos? ¿Dónde trabajas? A la pucha. Y si quieren plata, ni qué decir, ¿eh? Acá. ¿Cómo es tu nombre? Steven. Mucho gusto, doctor. ¿Y usted, doctor? Yo estoy en el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria. Qué genial, de todos lados están, ¿eh? ¿Y ya se conocían antes del curso o no? Algunos. Qué buena ocasión para que puedan interactuar y generar redes, porque los problemas son comunes. Obviamente que hay especificidades dentro de cada... ¿Y usted, doctora? En obras públicas, genial. Qué bueno. ¿En qué departamento? ¿En la parte jurídica? Ah, qué bueno, genial. ¿Y usted que está ahí al lado, doctora? Son compañeras de trabajo, genial. Pero en general hay de todo un poco. ¿Usted, doctor? Ministerio del Interior, genial. Está con el ministro Riera, ¿verdad? Buenísimo. Ya está. Esperamos, ¿cuántas comiste? Muy mal. ¿Cuándo se ha visto que una persona abra un paquete? Y yo te estaba dando tiempo, le estaba preguntando a todo el mundo y vos comiste una. ¿Alguna vez vieron, aparte de este caso raro de espécimen que tenemos acá, César, que alguien abra un paquete para comer una chipita? Nunca se ha visto salvo hoy. Él hice mal el experimento, salió todo mal. Porque, ahí vamos. ¿Cómo es tu nombre? Se queda para Javier el paquete.
Me van a reclamar en casa, pero bueno, es lo que hay. Alguien que entendió para qué sirve la chipita para meterle con dureza. Eso que va a hacer Javier era, ¿verdad? Que es darle con todo. Eso es lo que termina haciendo el juez Woody. ¿Por qué? Porque tiene poder. Y cuando alguien tiene poder, lo ejerce. Porque si el poder no se ejerce, se pierde. Entonces en la práctica no van a haber casi ningún juez Woody. Casi que no hay jueces Woody en la práctica. Son rarísimos, son así como César comiendo las chipas. Ese es el único Woody que conocí yo en la vida. El auténtico Woody. Lo único que no te puedo regalar es esto porque ahí sí van a haber llanto toda la noche. Mira, ahí está. Ellos entendieron el problema de... Esto es puro cuento. El juez que tiene poder lo va a ejercer. No se va a quedar ahí mirando, ay, a ver, no, el respeto al legislador democrático. Va a usar el poder. Va a empezar a invalidar leyes. Bueno, ese es el problema de Woody. ¿Y el Capitán América qué onda? ¿Qué representa este modelo? ¿Qué es lo que hace el Capitán América? El Capitán América quiere salvar el mundo. Es un superhéroe con vocación de salvar el mundo. ¿Y qué significa salvar el mundo? Que los legisladores son unos impresentables y que acá el que sabe soy yo. Y yo le voy a proteger a los más desfavorecidos, a los más desvalidos, a los que más necesitan protección. Y voy a empezar a invalidar todas las leyes y voy a dictar una sentencia. No importa si me ajusto demasiado a lo que dice la Constitución. Me puedo alejar un poquito incluso de la Constitución, del texto. Total, hay un fin ahí que está bueno, que es proteger los derechos de los grupos más vulnerables. Entonces, el principio pro persona, lo otro es puro reglas formales. Es decir, yo tengo buenos objetivos, yo quiero salvar el mundo, yo soy Capitán América, soy un super juez. Estoy acá en mi despacho, llego de mañana, buen día doctor, buen día doctor, buen día doctor. ¿Cómo no te vas a sentir un superhéroe si tenés 300 personas de buen día doctor, le traigo café doctor, tereré doctor, mate doctor? ¿Ustedes se preparan su tereré? Y sí, yo no sé si ahí se preparan su tereré o le traen ya todo el yuyo machacado, todo bueno. Eso te va generando un complejo de superhéroe. Y Capitán América, independientemente de toda esa cuestión protocolar, es una concepción filosófica del rol del juez. Que el juez no está para ser un timorato como Woody. Capitán América no le gusta a Woody porque Woody es timorato. Woody siempre está queriendo complacer, pareciera ser al legislador, en lugar de hacer prevalecer los altos fines y valores de la Constitución, tal cual los entiende Capitán América. Porque él tiene una capacidad superior de discernimiento porque él es un superhombre con poder. Entonces la fidelidad acá no importa, acá lo importante es proteger los derechos de grupos desvalidos, desfavorecidos, y el apego a la Constitución es lo de menos, el fin importa más acá. Y por eso a esta concepción se le llama activista. No tiene nada que ver con ese debate que tienen los procesalistas. No sé si alguien hizo el curso acá con el maestro Alvarado Belloso, que ahí hablan también del activismo en materia, pero eso es otra cosa, eso es procesal. Esto es en materia constitucional. Y por eso se llama activismo, porque es un juez que está muy activo a la hora de invalidar leyes y no va a tener ni un empacho en hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los valores a los que sirve este modelo, esta concepción, y que está comprometida con los valores más profundos, con la defensa de ciertas causas importantes, que pueden ser los grupos minoritarios, etcétera, o lo que decida Capitán América? ¿Y cuál es el defecto de Capitán América? Y es muy evidente, muy poca deferencia al legislador democrático. Muy poca diferencia al legislador democrático. O sea, las chipitas se la va a zampar sin ningún tipo de complejo. Está convencido que está haciendo bien su función. Esos son los dos modelos de jueces. Elijan ustedes. Yo no vine acá a adoctrinar a nadie. No es mi función en esta, ni en la vida ni en este curso en particular. Pero piensen, porque son modelos que están ahí. Y están en todos lados, están en nuestro país también. Y a veces, uno puede ser muy en un caso y puede ser Capitán América en otro caso. La realidad es así, estos son modelos. La realidad siempre es más compleja. O sea, pero bueno, otra vez fuiste fiel y ahora estás haciendo Capitán América. Este caso me pareció diferente y me pareció que ameritaba un tratamiento más agresivo. De otro tenor. Por lo que se estaba discutiendo en este caso,
de una comunidad indígena olvidada que nadie de hace 30 años ni le mira, me parecía importante hacer un esfuerzo adicional. Y si querés decirme Capital América, decime, yo pienso que fue lo correcto en ese caso. ¿Se entiende? Pero te van a decir que vos no respetaste la voluntad del legislador democrático. Bueno, pero yo me amparé la Constitución. Eso no es lo que dice la Constitución. Bueno, pero más o menos hay unos valores ahí que yo puedo discernir y reconducir mi decisión a esos valores. Pues ahí tenemos un problema, porque la Constitución no es interpretar un texto, como decía Marco Gómez. No me pueden decir, profesor, está mal esa definición. Porque a veces van a ver jueces que van a buscar los valores subyacentes al texto, aunque eso implique dejar de lado el texto. Y esas son dos concepciones opuestas, dos modelos opuestos del juez, y son dos teorías del derecho diferentes. Porque el que va a buscar valores, por lo general, a veces se le conoce como una persona de orientación luz. Y el que se queda con el texto, por lo general, podemos más rápido llamarle positivistas. Y esas dos tradiciones del pensamiento jurídico son irreconciliables, llevan 2500 años y no lo vamos a resolver ni en esta clase ni en ninguna otra. Eso es así, no me preocupen a mí. A mí una vez me dijo, usted para esta clase solamente trajo problemas y no una solución. Yo no te prometí nada de eso. Nunca hay un contrato donde te iba a ofrecer ninguna solución. Obviamente que si es un cliente no necesita consultar conmigo, le voy a hacer otra cosa, en este caso solucionar tranquilo. Tengo que vivir de eso. Ese es otro ámbito negativo, no es un ámbito académico, es un ámbito de abogado de personas de determinados intereses. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Genial. Genial. ¿Cuál es el problema acá? Hay dos aproximaciones nuevamente irreconciliables, incompatibles, antagónicas entre dos aproximaciones a la Constitución. La aproximación estática y la aproximación dinámica a la Constitución. ¿Ok? Y vamos a ver en qué consiste esto. ¿Qué dicen las doctrinas estáticas? Que hay un documento, una Constitución, que tiene que mantenerse con una cierta estabilidad, ahí viene el nombre, con una cierta estabilidad, conforme al significado que le dio el pueblo al aprobarla. ¿Ok? Entonces, en 1992 se aprueba esta Constitución y yo, para ser fiel a esta Constitución, debería interpretarla con el significado que tuvo o que los constituyentes tuvieron en mira en 1992. ¿Ok? Genial. ¿Y qué yo gano con esta aproximación estática? ¿A qué valores sirve esta concepción estática? Promueve la democracia constitucional. ¿Por qué? Porque se supone que la Constitución es aprobada en un momento muy especial por un órgano que tiene una especial legitimidad, que en este caso fue la Convención Nacional Constituyente, y yo estoy siendo fiel y deferente a la voluntad de los constituyentes que aquí al lado, aquí al ladito, en el otro salón, se reunieron en 1992 para adoptar lo que fue la primera constitución democrática en la historia del país. Como dice Line Vareiro, una gran señora, en un fantástico artículo que está publicado en internet encima, muy cortito, que se lee muy bien y rápido. En segundo lugar, yo promuevo el valor de la estabilidad, y la estabilidad para los abogados y para el derecho en general es muy importante, es sinónimo en este caso de seguridad jurídica. Yo sé a qué atenerme, y eso tiene una serie de virtudes adicionales, previsibilidad, etcétera, etcétera. La certeza del derecho, y así sucesivamente. Y esto se identifica con una corriente que vamos a ver mañana, muy conocida en materia de interpretación constitucional, que es el originalismo. ¿Por qué se llama así? El significado original de la Constitución al momento de su aprobación. ¿Ok? Que también nosotros la conocemos en la tradición continental europea y quizá también en América Latina como la interpretación
histórica. El documento tiene que interpretarse de acuerdo al momento histórico en el cual fue aprobado. Ese es el momento que yo tengo que mirar para interpretar el texto. ¿Ok? En el polo opuesto está la aproximación dinámica, que se asocia a esta noción de lo que puede traducirse como la Constitución viviente. La Constitución no es un documento que terminó y se ancló en 1992. La Constitución es un documento vivo, que se asemeja a un organismo, que va evolucionando con el tiempo. ¿Ok? Evoluciona y se adapta a las cambiantes situaciones que se dan, cambios tecnológicos, sociales, en las costumbres, valores, etc. ¿Y qué valores promueve? ¿Qué valores promueve? Promueve la adaptación del derecho a los cambios sociales, políticos, económicos y culturales, algo que sería muy difícil por los canales formales. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace un rato, la Constitución es muy difícil de modificar por los canales formales. En 30 años una reformita de una cuestión que tuvo una incidencia importante, pero no dramática para lo que es nuestra historia constitucional y democrática. Sí muy importante en términos simbólicos, que los paraguayos residentes en el extranjero puedan votar, pero hasta ahí. El cambio no fue absolutamente radical ni dramático. Y promueve lo que se llama la interpretación evolutiva. La interpretación tiene que evolucionar, no se puede anclar en 1992. Entonces, de esta forma, lo que hace el juez que tiene esta aproximación es, en cierta forma, le pone un parche, un remedio al problema de que en 1992 nosotros teníamos una sociedad muy diferente a la que tenemos hoy. Muy diferente. Acá ustedes van a ver, le voy a poner solamente un par de ejemplos. 3 ejemplos. Las tecnologías que tenemos hoy, muchas de las cuales ni siquiera fueron pensadas. Telefonitos que ustedes tienen ahí a mano. Una cuestión que tiene que ver con la temática indígena. ¿Alguien está en algún organismo que trabaje temas de pueblos indígenas? ¿Nadie? Qué pena. Eso realmente es muy importante. Hoy en día se habla de la interculturalidad. Nuestra Constitución no recoge ese principio. Recoge un principio muy diferente, que es el de la multiculturalidad. Y no es lo mismo. No es lo mismo. La interculturalidad va mucho más allá, es mucho más radical. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Nos quedamos con 1992 o evolucionamos? Y así podría darles otros ejemplos, del tema de género, LGBTI, eso ni soñar en aquella época. Ni soñar en aquella época. Y hoy, como ustedes saben, son debates que generan mucha controversia a nivel social. Entonces, ¿cómo interpretar eso? Hace poco se dijo, no, pues la palabra género no está en la Constitución. Claro, interpretación, ejemplo claro de interpretación histórica o originalista. No, pero podemos ir avanzando hacia nuevos estándares. Interpretación evolutiva. ¿Se dan cuenta? Y los dos son irreconciliables. Entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el modelo que les parece más acorde, más apropiado? Y si me permiten, mi opinión, yo no sé si uno deba casarse siempre con un modelo para todos los casos. Yo creo que depende mucho del caso. Depende mucho del caso, de qué es lo que se está discutiendo. Pero los dos modelos son útiles, tienen su utilidad. Hay un doctrinario argentino que hizo un comentario a esta noción de una crítica a esta concepción dinámica de la interpretación, donde él dice lo siguiente: yo prefiero, se llama Andrés Rosler, un profesor de la Universidad Austral, es un profesor absolutamente brillante. Él dice, preferimos jueces que no cuenten con una mirada dinámica y flexible del derecho, es decir, jueces que sean coautores, colegisladores y co-constituyentes, porque para él eso es lo que implica la interpretación dinámica, convertirse en co-constituyente. Si yo interpreto la Constitución de forma dinámica, evolutiva, en cierta forma yo estoy reescribiendo esa Constitución, lo cual automáticamente me convierte en un constituyente. A pesar de que yo no estuve ahí, vine una vez en el colegio a visitar ahí, pero yo no era convencional, estaba en la época del colegio.
Pero al interpretar la Constitución de esta manera me convierto en un co-constituyente, sin que nadie me haya elegido, sin que se haya formado una convención, sin que se haya seguido el procedimiento para la modificación de la Constitución. Sino que prefiero un juez que aplique el derecho vigente. Esa es la concepción de Rosler. No digo que ustedes tengan que seguirla, pero me parece bien interesante otra reflexión para Semana Santa, ¿ok? Para Semana Santa mientras comen chipa y reflexionan ahí sobre los misterios. Con eso terminamos la primera parte de la clase. Entonces quiero ver si... ¿será que podemos abrir el segundo PowerPoint? Quiero ver si hay alguna pregunta hasta ahora, hasta acá. Comen toda la chipa, ¿no? Miren cómo quedó el paquete. Fíjense, y ahí está el doctor que rompió todos los paradigmas, los moldes del experimento. Nunca antes me había pasado una cosa así. Es la primera vez. Y quién sabe qué habrá comido en el almuerzo también, hay que averiguar eso, ¿no? Una milanesa tamaño... la pregunta del doctor González es súper pertinente, pero no me gustaría responderla por dos razones. En primer lugar, porque forma parte de la clase de mañana, ese debate propiamente dicho. Y en segundo lugar, porque si da el tiempo, uno de los casos que elegí, o sea, el caso que elegí, tiene mucho que ver con lo que él dice, con el problema que él está, con la inquietud que él está levantando. Con la inquietud que él está levantando. Pero que él lo hizo de muy buena manera, porque nosotros tenemos un sistema de control concentrado. Así nos enseñaron desde la facultad. Siempre hemos tenido esa concepción. Pero ustedes saben que el año pasado, en un momento dado, la Sala Constitucional, 2-1, dijo, no more. A partir de ahora ya no es más así. Hemos desconcentrado el sistema. Entonces, ¿qué es? ¿La Constitución es esto que yo tengo acá? ¿O la Constitución es lo que los jueces dicen que es a través de la interpretación? Otra reflexión para Semana Santa. Porque hay tres familias de teorías de la interpretación que nos vamos a poder dar por razones de tiempo. Una es la realista. Para la realista, esto no vale nada. Lo único que vale es lo que los jueces dicen. Así sea que estén en lo correcto o no. Y para la postura más moderada, por supuesto que importa la Constitución, y si un juez se desvía, eso es un juez que ha interpretado mal la Constitución, o que se ha excedido en sus atribuciones, o que ha fallado ultra vires, o lo que sea. Así que la pregunta es muy pertinente, pero la voy a dejar para mañana por lo que acabo de explicar. Gracias, doctor, brillante, brillante. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Doctor, sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo es tu nombre? Víctor Torres. Mucho gusto, doctor. ¿Institución? No, ¿a qué institución pertenece? Ah, ok, perfecto. Perdón, para que se entienda, Víctor, ese es en el caso de que el juez interprete mal una ley ordinaria, claro. Pues el juez puede corregir la interpretación con una nueva ley que se llama la ley interpretativa que ustedes conocen. Excelente, buen punto, Víctor. Brillante la acotación de Víctor, brillante, brillante. Pero hay un tema que todavía no, en el cual todavía no hemos entrado, que en cierta forma armoniza lo que yo dije con la inquietud de Víctor. Y que es que podemos aceptar esa definición de la interpretación, pero eso no quiere decir que haya un solo intérprete. De hecho, en el derecho hay varios intérpretes, y mañana justamente, al comienzo de la clase, vamos a ver la tipología de los diferentes intérpretes que hay de la Constitución. Uno de esos intérpretes es el Poder Judicial y el otro es el Poder Legislativo. Entonces el Poder Legislativo puede interpretar
la Constitución de una manera y a través de una ley que reglamente la Constitución, el Poder Judicial puede tener su interpretación distinta y luego el Poder Legislativo dicta una especie de respuesta legislativa de lo que nosotros llamamos en doctrina la interpretación auténtica, o sea, la interpretación que emite el propio órgano que produjo inicialmente la ley. Pero la pregunta es súper pertinente, así es que te agradezco, Víctor. Creo que mañana va a quedar un poco más claro lo que estoy diciendo, cuando veamos los distintos actores que intervienen en los procesos de... Y si no te queda claro mañana, te pido que me vuelvas a interrumpir, ¿sí? Claro, claro, pero en un Estado de Derecho el juez está sujeto a la ley. Acá no estamos hablando de la interpretación de la Constitución. En ese ejemplo que yo di, por eso yo dividí, hay dos escenarios. En el primer ejemplo es una ley ordinaria. Se adopta una ley ordinaria y esto pasa en todos los ordenamientos del mundo. En el Poder Judicial la empiezan a interpretar de determinada manera, que no fue la manera que el legislador la tuvo en mente. El legislador tiene una herramienta institucional para remediar eso, que es la interpretación auténtica. Dicta una nueva ley, dicen, a partir de ahora, esta ley se entenderá de esta manera. Con lo cual, al estar los jueces sujetos a la ley, en el marco de un Estado de Derecho, porque ¿qué otra cosa podrían hacer los jueces más que estar sujetos a la ley? También a la Constitución, bro. Poner la Constitución fuera de la ecuación de momento. Van a tener que seguir la interpretación auténtica. Van a tener que seguir la interpretación auténtica porque están sujetos a la ley. No están sujetos a los precedentes. No es un sistema de common law. No están sujetos a los precedentes, están sujetos a la ley. Hay toda una filosofía política detrás de eso. Yo no puedo entrar por razones de tiempo, que tiene que ver con la concepción francesa de la revolución, la concepción rousseauiana de Rousseau, donde él hablaba de que la ley es la expresión de la voluntad general. Y a eso le sumás Montesquieu, el juez es la boca muda que pronuncia la palabra de la ley, un ser inanimado, un ente que está ahí, no tiene nada que hacer más que repetir como un lorito lo que dijo el juez, el legislador. Y eso sigue teniendo un cierto peso dentro de un sistema, quitando el tema de la Constitución que está arriba. En el segundo escenario que yo di, lo que dije es, si hay ya una disputa sobre la interpretación de la Constitución, ahí el tema es diferente porque ahí sí el juez, en nuestro sistema, y esto va un poquito a la pregunta del doctor González, ahí ya está medio definido en nuestra Constitución quién va a tener la última palabra, y ahí ya no, yo creo que hay una posibilidad, pero es más polémica, desde el punto de vista ordinario, pero esa por lo general tiende a considerarse como la última interpretación, la suprema, y ahí ya no hay nada que hacer salvo cambiar la Constitución, porque el problema ya está ahí arriba, no ya con la ley ordinaria. O sea, la única forma de desdecirle al juez es cambiando la Constitución. Y nosotros no tenemos ejemplo acá, pero hay varios países que en respuesta a interpretaciones judiciales de la Constitución han cambiado su Constitución. Estados Unidos es un ejemplo, pero hay varios otros. ¿Se entiende? Genial. Bueno, vamos a pasar a la última parte, a la segunda parte de la clase de hoy. Es una parte bien densa y nutrida y la voy a recontra comprimir para que nos entre en el poco tiempo que tenemos y voy a tratar de hacerla lo más sencilla posible. Y la tesis central de esta parte se resume en lo siguiente. Lo que ya les dije al comienzo de la clase, interpretar la Constitución no es fácil. No siempre hay una única interpretación posible. Cuando hay un problema sobre la interpretación de la Constitución o una disputa sobre la interpretación de la Constitución, no siempre quiere decir que un lado está equivocado y el otro lado está en lo correcto. Puede haber argumentos que apunten y que sostengan ambas interpretaciones. Y eso es lo que le cuesta mucho entender a una persona que no es abogada y que no maneja los problemas de interpretación que se desprenden de la lectura de textos legales complejos como lo es una Constitución. Entonces lo que voy a exponer en estos últimos 25 minutos que nos quedan es cuáles son algunos de esos problemas que hacen que sea tan difícil interpretar la Constitución.
Yo me acuerdo que una vez le escuché a un periodista que respeto muchísimo, admiro muchísimo, muy inteligente, diciendo, acá nuestro problema es que la Constitución es muy complicada, metieron muchos artículos, se corta, clara, para que se entienda y no haya interpretaciones. Gente, no hay ordenamiento jurídico donde la Constitución no genere problemas de interpretación. Entre abogados, comunidad jurídica, ciudadanos, actores políticos, jueces, etcétera. ¿Ok? Eso es así. No maten al emisario, no se enojen conmigo. Eso es así. Yo no inventé el problema, ese es un problema de los textos legales. Y vamos a ver por qué. ¿Ok? Bueno, hay tres grandes familias de problemas interpretativos. Los problemas semánticos, que tienen que ver con los problemas del significado de las palabras. ¿Qué significa una palabra? ¿Cómo yo le atribuyo significado a esta palabra? Todos los que estudiaron interpretación de la ley en la escuela judicial y eso, esto tiene mucho que ver con eso. Solo que acá nos enfocamos en la Constitución. Los problemas sintácticos que se generan debido a la sintaxis, cómo se estructuró gramaticalmente un determinado artículo, una determinada disposición legal. Y finalmente los problemas lógicos, que salen de la naturaleza sistemática. Se supone que la Constitución y el resto del ordenamiento forman una especie de sistema. La Constitución no es un rejuntado desordenado de artículos que se le ocurrió nomás a la gente poner ahí porque eran lindos, sino que tiene una suerte de lógica y de orden interno, y eso hace surgir los llamados problemas lógicos de interpretación, que son los que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Qué es lo que tiene esto en común para avanzar rápido, porque ya no nos queda tanto tiempo? Nos llevan a la conclusión de que no es fácil interpretar la Constitución, a veces hay más de una interpretación posible, y esto para el intérprete final, si es que ese intérprete final es el juez, que yo creo que es, conforme a la tesis del doctor Víctor González, el juez es el intérprete final en nuestro sistema, genera un problema. O sea, si el juez final tiene un texto y ese texto puede conducir a la interpretación A y B, y las dos son razonables, plausibles, ni una es descabellada, descomunal, traída de los pelos, que alguien propuso en estado de ebriedad en un asado. No, son dos interpretaciones razonables. Y el juez tiene que decidir. El juez no puede decir, no, ¿sabe que las dos son razonables? Me voy a mi casa y se queda el caso abierto. El juez tiene que fallar. Pero ¿cuál es el problema? Si las dos son igual de... ¿Cómo va a fallar? Esa es una buena forma de ponerlo. Vamos a sacarlo de la consulta. La consulta es un mecanismo procesal. Está muy bien lo que dijiste, doctor, me parece muy interesante. Bueno, y vamos a suponer que ahí arriba estamos ya. Ahí arriba estamos. Está la sala constitucional. No, un ratito. Mañana vamos a entrar en las formas de interpretación de la Constitución. Y está muy bien también lo que estás diciendo. Pero mañana vamos a ver que ni uno de esos cuatro problemas nos van a resolver el problema de cuando yo tengo, está muy bien lo que estás diciendo, pero si entramos en eso ahora, se me va a dar la vuelta un poco el orden expositivo. Entonces vamos a suponer que agotados los cuatro, que yo creo que son más, y los vamos a ver mañana, y hay algunos propios del ámbito constitucional que voy a enfatizar. Estamos en la Corte, resuelto el problema que planteó el doctor, no hay consulta acá posible, la Corte no le puede consultar más, no hay más nadie arriba de la Corte. Y ya se agotaron todos los métodos, y sigue habiendo dos opciones. Y el juez tiene que resolver. No puede decir, no, esto es muy difícil, vamos a dejarlo abierto sine die, la prohibición de non liquid. Entonces, eso es lo que algunos autores llaman el problema de la discrecionalidad. El juez tiene una cierta discrecionalidad para optar por A o por B. Eso es complicado para el Estado de Derecho, porque lo que no queremos en el Estado de Derecho es que la gente tenga discrecionalidad. Queremos que la gente se ciña al derecho, no a su discreción. ¿Ok?
Pero hay formas de mitigar esa discrecionalidad. Las teorías de la argumentación jurídica plantean una serie de herramientas interpretativas para el juez. Autores como Ronald Dworkin, como Robert Alexy han tratado de trabajar para mitigar esa discrecionalidad, pero siempre tengan presente de que esa posibilidad de que el juez se encuentre ante situaciones de ese tipo está ahí. ¿Ok? ¿Qué debe hacer el juez ante una situación así? Algo que deberíamos desarrollar en otro módulo, algo muy complejo. Ahora quiero que entiendan nomás que este problema se puede plantear. ¿Ok? Genial. Vamos a avanzar para ir más rápido. ¿Qué son los problemas semánticos? Tienen que ver con el significado de las palabras. Y los dos principales son la vaguedad y la ambigüedad. ¿Ok? Voy a empezar por la vaguedad, que es el más común de todos. ¿Por qué existe el problema de la vaguedad y de la ambigüedad en el derecho? Perfecto, pero ¿por qué? La pregunta es más... Claro, pero viene antes. ¿Por qué eso se da en el derecho? En realidad no se da en el derecho, se da en el lenguaje natural. ¿Qué es el lenguaje natural? El lenguaje en el que yo les estoy hablando ahora, el español, el inglés, el mandarín, esos son los lenguajes naturales que se oponen a los lenguajes técnicos, como podría ser la lógica formal, o como podría ser un software de programación de computadoras, ese sería un lenguaje técnico. El lenguaje formal son los idiomas que hablamos, el guaraní, etcétera, etcétera. El derecho es un lenguaje natural, se expresa a través del lenguaje natural. En español y en guaraní son los dos idiomas oficiales, está en la Constitución, donde hay algunos términos técnicos, ¿verdad? Pero por lo general es un lenguaje natural. Y estos problemas se dan en el lenguaje natural, entonces se trasladan al derecho. Entonces, estos problemas no son culpa del profesor que vino a confundirnos y a generarnos problemas en la Semana Santa. Son los problemas que vienen del lenguaje natural y se trasladan al derecho. ¿Y por qué el derecho se expresa a través del lenguaje natural y no a través del lenguaje de la lógica formal o de un software o lo que sea? No, pero algo más básico. ¿Cuál es tu nombre, doctor? Alejandro, pero algo más básico. ¿Qué pasa si yo empiezo a hablar con simbolitos, así como habla Daniel Mendoza, P igual a Q, una flechita acá que sube, baja, una raya ahí? ¿Qué va a pasar? No va a entender nadie. ¿Quién dijo eso? Claro, muy bien, doctora. ¿Quiénes son los destinatarios de las normas? Todos, y todos que hablamos, los idiomas naturales. Claro. Ahí está, ahí está. Entonces, por eso el derecho en todos los países se expresa. El destinatario tiene que poder entender lo que dice la disposición. Bueno. ¿Y qué es esto de la vaguedad? Me encanta este ejemplo, podría estar horas hablando de esto, pero por cuestión de tiempo voy a ir más rápido. Vamos a suponer que ustedes vayan de paseo a un parque y se encuentren con un cartel en la entrada. El ejemplo no es mío, es de Herbert Hart, uno de los grandes teóricos del derecho del siglo XX, que dice se prohíben vehículos en el parque. Doctor, ¿cuál era tu nombre? Edgar. ¿Tenés vehículo, Edgar? ¿Sí? ¿Qué vehículo es? Edgar viene en el Kia al parque, ¿ok? Viene en el Kia. Y el guardaparque le dice, mira, doctor, usted no puede entrar con el Kia porque eso es un vehículo. Perfecto, dice Edgar, y deja el vehículo ahí afuera. Y acto seguido, ahí atrás va la valijera y saca una bicicleta. ¿Puede entrar con la bicicleta? No, ¿por qué? ¿Quién dice que no? A ver, que levante la mano. ¿Quién dice que sí? Ahí veo que ya se están dividiendo. Eso, bienvenidos al mundo del derecho. Ahí ya se generó, un abogado dice una cosa, el otro, ahí ya la prensa playándose, ve tu abogado, ya está. Ya conseguí mi objetivo. A diferencia de César, que comió solo una chipa, ahora en un segundo conseguí mi objetivo de mostrar que la clase ya está dividida sobre esto. Y después le puedo hacer 1000 preguntas. La silla de ruedas de su abuelita. Él puede meterle a su abuelita en una silla de ruedas. ¿La silla de ruedas es o no un medio de transporte? ¿Puede o no meterle a la abuela en un medio de transporte? Puede meter el auto para meter a la abuelita. Y puede entrar a caballo. Puede meter el triciclo de su hijo. Bueno,
Los ejemplos se pueden multiplicar. Esto pasa en el derecho, fíjense. Bueno, esto es se supone que es una norma jurídica que está en la entrada a un parque. Fíjense en la Constitución. Deporte. Sí, todos sabemos lo que es un deporte, así como todos sabemos que el Kia es un vehículo. Pero ¿qué pasa si hay una ley de deporte y que el Estado, la Constitución dice el Estado promoverá los deportes? Y el fútbol es un deporte, ¿sí o no? El deporte, nadie va a discutir eso. El vóley, básquet, todos esos son deportes, ¿verdad? Pero, ¿y la cacería? ¿Qué pasa si hay una ley que incluye una cantidad de deportes que establece subsidios para los que practican esos deportes? Y se pone la cacería, se incluye la cacería, y significa que la torta se achica, es menos plata para los de fútbol, para los de vóley, y hacen una protesta. Cacería no es deporte. Y ahí ustedes como abogados van a tener que defender si es o no es, de acuerdo a quién sea el cliente de ustedes. De la Asociación de Cazadores del Paraguay o si son los otros. ¿Se entiende? Y esto podemos multiplicarlo ad infinitum, porque la vaguedad es una propiedad del lenguaje natural que se presenta en la casi totalidad de los términos del lenguaje. ¿Qué es la utilidad pública o el interés general cuando hablamos de una expropiación? Ahí podemos debatir años, siglos. ¿Qué es la notoria honorabilidad para ser ministro de la Corte? Otro debate interminable. ¿Qué es la buena conducta para obtener la nacionalidad por naturalización? ¿Cuándo una fianza es excesiva o una multa desmedida? Hoy en día, a ver, la multa por cruzar luz roja en Asunción, ¿cuánto está? 1 millón. 2 millones, ok. 2 millones está bien, ¿verdad? 2 millones está bien. ¿Quién dijo 2 millones? Doctor, ¿cómo es tu nombre? ¿Estás en la MUNI? Ah, cruzaste luz roja y te multaron, por eso sabes, ¿verdad? Ah, bueno. Y, doctor, ¿eso es excesivo? Está bien, ¿verdad? Vamos, es razonable cruzar luz roja. ¿Y cuánto es excesivo, doctor? ¿Cuánto? ¿Qué? No, vamos a quedarnos con lo del semáforo para que la gente pueda seguir, pero está bueno ese ejemplo de Alejandro. 2 millones está bien. ¿Cuánto es excesivo? 1.000 millones, 100 millones, 50 millones. ¿Y cuál es lo que decime nada? Nada, todo lo que te digo no te gusta. ¿Cuál es? 10 millones. 10 millones está bien todavía. 10 millones, y 10 millones uno pasó ya. Y bueno. Y usted me va a decir, pero por un guaraní. Y seguramente van a tener desacuerdo entre ustedes. ¿Se ve esto? Genial. Y ese es el problema de la vaguedad. Tributos, idoneidad, etcétera, etcétera. Eso pueden hacer el ejercicio. Y para añadir más leña al fuego, están los conceptos esencialmente controvertidos. La Constitución está plagada de este tipo de conceptos. Fíjense, cuando yo hablo de dignidad humana, es un concepto con un alto voltaje valorativo, una fuerte carga moral. El concepto de dignidad humana es un concepto axiológico por excelencia. Pero ¿cuál es el problema? A mí no me sirve que ustedes, el día que sean jueces o lo que sea, o como autoridades de alguna repartición pública, tengan que hacer un dictamen o aplicar algún cuerpo normativo en el marco de un sumario, que ustedes busquen en el diccionario la palabra de la dignidad humana, porque es un concepto valorado. Esto no está ni en el diccionario de Osorio. El problema con esto es que acá hay un criterio valorativo que distintas personas pueden estar en desacuerdo acerca de cuál es el criterio valorativo correcto para darle contenido a la dignidad humana. Entonces, una persona que se crió en los valores de una familia católica tradicional va a entender la dignidad humana de una manera. Y una persona que tiene una formación o una concepción más progresista de ciertas cuestiones relativas a la sociedad y a cómo relacionarnos con los demás, puede tener una concepción completamente diferente de la dignidad humana. Y esto puede llegar a tener implicaciones diferentes en casos muy complejos. Por ejemplo, en cuestiones relativas
a la muerte por súplica de la víctima, lo que se conoce comúnmente como eutanasia. Desde los dos bandos se apela al concepto de la dignidad humana. Pero cada bando está proponiendo exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos ante un concepto esencialmente controvertido. ¿Y por qué la Constitución tiene estos conceptos? ¿Es malo que la Constitución? No, son conceptos que en el marco de sociedades pluralistas nos ayudan a debatir y a lidiar con las diferencias. Y esa es una de las virtudes de las constituciones liberales y democráticas. Que todos podamos caber, pensemos lo que pensemos sobre estos temas, que no nos excluyan de antemano por pensar de alguna u otra manera. Y otros ejemplos acá podrían ser la justicia social, el Estado social de derecho, la libertad de expresión, castigos crueles, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo resolver esto acudiendo al diccionario de Osorio, gente. Yo no puedo, tampoco puedo citar, como se dijo hace poco en un caso sumamente controvertido, que Fernández Cesareo, y a mí que me interesa lo que diga Fernández Cesareo. Este es un problema que nosotros como comunidad política tenemos que resolver, no mirando lo que dijo un autor de allá o otro autor de otro lado. Son temas muy, pero muy complejos. Esa es la vaguedad. Los conceptos esencialmente controvertidos forman una parte dentro de la vaguedad. La vaguedad tiene que ver con la indeterminación del campo de aplicación de una palabra. La ambigüedad es diferente. Es cuando un determinado, ¿cómo se llama? Una palabra puede tener más de un significado posible. ¿Ok? Y esto se da en el lenguaje natural, por supuesto, y se muda al ámbito del derecho constitucional. Y fíjense, puede ser semántica o sintáctica también. Fíjense, les voy a dar un ejemplo. La palabra banco. ¿Qué puede querer decir la palabra banco? ¿Por qué es ambigua la palabra banco? Puede tener dos significados. ¿Por qué es ambigua? ¿Una silla, un asiento o...? Claro, ese es un ejemplo de ambigüedad. Ahora en la Constitución, el típico ejemplo acá es el artículo 2 de la Constitución argentina, cuando dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Entonces, para algunos es sostener, tiene que financiar, y hasta ahí nomás, darle plata y se acabó. Para otros, no. Sostiene es que profesa, hace suyo. Entonces no me venga acá con ley de aborto, matrimonio igualitario, eso porque eso no va con la doctrina de la Iglesia. ¿Se dan cuenta las diferencias de adoptar una u otra posición? ¿Y cuál es la correcta? ¿Cuál es la correcta? Las dos son válidas. Habría que ver el fin, con lo cual el doctor se está inclinando por el originalismo, por la interpretación histórica o estática. Pero desde el otro lado de la clase alguien podría decir, no, yo me inclino por una visión dinámica. No podemos quedarnos en el siglo XIX de la Constitución argentina. Ahí está, brillante Alejandro. Ahí está. Ese es el problema entre la concepción estática y la dinámica. Cambia la Constitución. Yo como juez tengo que ser fiel al texto tal cual se aprobó en el siglo XIX, en el caso argentino. Entendió perfectamente el debate, Alejandro. Hubiese sido acreedor de una chipa si el equipo ahí atrás no la devoraba de forma tan... Bueno, genial. Sigamos adelante. Y este es un caso de ambigüedad sintáctica. ¿Por qué esto se puede interpretar de dos maneras? Este es un caso real, pasó en España. Acá no es la palabra lo que genera la ambigüedad, sino la construcción gramatical de la oración. ¿Por qué esto se puede interpretar de dos maneras? Ahí está. ¿Quién dijo eso? Doctor, sí. ¿Recordamos tu nombre? Gustavo. Claro, esto se puede interpretar de forma tal a que, por un lado, el texto está diciendo que tienen derecho a contraer matrimonio un hombre y una mujer, entre ellos. Pero también se puede interpretar en el sentido de que un hombre y un hombre, por un lado, pueden contraer matrimonio y una mujer también. Para introducir, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, la ley del matrimonio igualitario, sin tener que tocar una coma de esta Constitución. A pesar de que jamás fue la intención del constituyente de 1978. Es más, se hubiesen revolcado en su tumba los 7 padres de la Constitución americana. Porque jamás esa fue su intención. Ahí tenés un problema
de ambigüedad sintáctica que se une a una interpretación evolutiva. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la correcta? Ya antes, doctor, se merecía una chispa también acá. ¿Qué grupo ahí atrás? ¿De qué institución son ustedes? Para saber nomás por dónde nos hay que andar, o con quién nos hay que andar mal, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante. Esto ya me parece que quedó claro, podemos avanzar. Les voy a mostrar problemas lógicos. Los problemas lógicos son bien complejos, pero no hay ni un secreto acá. Estos son los más famosos, las antinomias y las lagunas. Y todos ustedes saben más o menos qué es una antinomia y qué es una laguna. Entonces simplemente voy a pasar toda la parte conceptual y me voy a ir al ejemplo. Fíjense lo que pasa acá. A ver, le voy a pedir a Edgar que lea los dos artículos que estamos proyectando. Artículo 183 de la reunión en Congreso. Solo ambas cámaras reunidas en Congreso tendrán las siguientes competencias: autorizar la entrada de fuerzas armadas extranjeras al territorio de la República y la salida al exterior de las nacionales. El artículo 224 de las atribuciones exclusivas de las cámaras de senadores son atribuciones exclusivas de la Cámara de Senadores: autorizar el envío de fuerzas militares paraguayas permanentes al exterior, así como el ingreso de tropas militares extranjeras al país. Gracias, Edgar. ¿Y de quién es la atribución entonces? ¿De ambas cámaras o exclusiva de la de los senadores? Por supuesto que los diputados ya saben qué van a decir. Y los senadores, no, esto es nuestro. Muy buen punto, Alejandro. Siempre tengo un alumno, en este caso un colega, porque no es alumno Alejandro, es colega, perspicaz, inteligente, avesado, que se da cuenta de que puede ser que no haya una antinomia ahí porque en un caso habla de permanente y en otro no. Y ese es un debate interesante. ¿Sí? ¿Hay o no hay antinomia? Y ahí podemos llegar a dos conclusiones. Si no hay antinomia, se acabó. Pero si hay antinomia, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cuáles son los tres criterios tradicionales para resolver antinomia? No. Especificidad, lex specialis, lex superior y lex posterior. ¿Y por qué no puedo aplicar eso acá? Están en el mismo documento legal, son simultáneas, ninguno tiene prelación sobre ninguno especial, ninguno. Entonces, nuevamente el problema del fantasma, le llamo yo, de la discrecionalidad. El terror de cualquier persona que no quiere estar sometido al arbitrio de otra persona. Queremos estar sometidos todos los paraguayos de forma igual a la ley, no a lo que piense fulanito en la corte o sultanito en cualquier otra institución pública. ¿Sí o no? Que levante la mano que quiere estar sometido a la voluntad de alguien acá. Y no vayan a mentir porque todos los varones ya estamos sometidos y nadie les va a creer si sostienen lo contrario. Bueno, continuemos avanzando. A ver, esto ya está, hablamos de la discrecionalidad. A ver. Ya, les prometo que falta contados minutos, un ratito más, ¿me aguantan? Bueno, principios, colisiones y ponderación. Gente, esto requeriría una semana de clase. Una semana de clase. Entonces les voy a decir simplemente una cosa. A ver, se dice hoy en día, gracias a autores como Ronald Dworkin, jurista americano muy famoso, desarrollado por Robert Alexy en el ámbito de la Europa continental, que existen las reglas, ¿verdad? Una regla de derecho, una norma jurídica tradicional, una estructura tradicional, donde uno tiene un supuesto de hecho, un antecedente. Si ocurre tal cosa, si fulano le mata a otra persona, entonces tiene que irse a la cárcel por tanto tiempo. Esa es la consecuencia, ¿ok? Así la mayoría de las normas tienen esa estructura. Pero se dice que los derechos tienen la estructura de principios, que no obedecen a este diseño donde hay un claro supuesto de hecho con una clara consecuencia imputable. Y les voy a poner un ejemplo. A ver, toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y su seguridad. Es todo lo que dice, no hay ningún antecedente, no hay ninguna consecuencia, qué pasa si no se le protege, etcétera, etcétera. ¿En qué condiciones?
Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Mismo problema. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. ¿Sí? Y después. Y por eso se sostiene que los derechos y otras disposiciones constitucionales tienen la estructura de principios y no se pueden aplicar con el método tradicional con el cual tradicionalmente trabajamos durante el siglo XIX y buena parte del XX, que es el método lógico subsuntivo. Hay otros métodos para aplicar los principios, en particular el de la ponderación. Y es más, esos diferentes principios que están en la Constitución pueden entrar en colisión entre ellos. Así como hay colisiones como las que acabamos de ver, antinomias, hay colisiones entre principios. Y ahí hay que usar técnicas muy complejas de argumentación, como la desarrollada por Alexis, que es la toma del derecho administrativo, que es la de la ponderación o la aplicación de criterios de proporcionalidad. Esto es tan complejo que ni siquiera vamos a entrar acá, pero simplemente quiero proyectarles la estructura. Hemos discutido mucho esto con Marco. Es un placer, una lástima no haya venido Marco hoy. Ahí está la estructura: idoneidad, ilicitud, necesidad y proporcionalidad. Fíjense en el último, que es el más importante. Cuanto mayor es el grado de no satisfacción o afectación de uno de los principios cuando hay colisión, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro. Ahí ya no estamos en el ámbito de operación propio de un abogado, juez, que le mató o no le mató. Si le mató, se aplica esto. Acá estamos calculando otro tipo de cuestiones, hasta dónde llega la afectación, hasta dónde no llega. ¿Y eso qué genera? Genera muchísima discrecionalidad, muchísima subjetividad. Como dice uno de los grandes críticos de este sistema, de este método, el profesor Juan Antonio García Amado, nadie nunca pondera luego para perder. Nadie pondera para perder. Entonces es nuevamente un sistema que abre las puertas a una discrecionalidad muy grande por parte del aplicador. Ahí hay un ejemplo que les quería dar, pero no hay tiempo para esto. Vayamos al último problema, que es el de las lagunas. Y el problema con las lagunas es que la Constitución tiene tantas lagunas que es siquiera imposible enumerarlas. ¿Por qué? Porque, como decía un gran jurista alemán, citado por, que se llama Ernst Forshoff, que está citado acá por el doctor Marco González en este extraordinario libro sobre la discrecionalidad administrativa, y también en su libro previo. Él es un gran conocedor de la doctrina alemana. A diferencia de lo que muchas veces creemos, la Constitución no es un huevo jurídico originario del que todo surge, desde el Código Penal hasta la ley de fabricación de termómetros, de cómo se tienen que poner los huevos de gallina o lo que sea. La Constitución deja muchísimo abierto a la configuración del legislador ordinario. Y por eso es que hay muchas instancias de laguna en la Constitución que generan problemas lógicos de interpretación que simplemente no se pueden resolver apelando de forma inequívoca a la Constitución. Conclusión de esta parte de la clase: no es fácil interpretar la Constitución, porque están todos estos problemas y muchos más, pero estos son algunos de los principales, y eso genera algunos desafíos importantísimos. Gracias por la atención. Mañana continuamos con la clase, ¿sí? Muchas gracias.